Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un placer saludarles. Hoy vamos a transmitir la clase de autoridad espiritual, así que voy a dar algunos minutos para que se vayan conectando algunos de ustedes. También envíanos comentarios a través de la página, preguntas. Esta clase de autoridad espiritual es el discipulado que normalmente nosotros desarrollamos en la iglesia. Te comento que el discipulado nosotros lo tenemos en 3 niveles, que es el nivel de cimientos, es el nivel de empodera y es el nivel de enfoque. Estos 3 niveles, cada uno de estos niveles tiene diversas clases. El nivel de cimientos tiene la clase de Rey de Reyes y de Principios de Reino. Así que en esta sesión toda la gente nueva en la iglesia lo toma, lo recibe. Manuel nos acaba de dar la clase de Rey Humilde, una hermosa clase que él acaba de dar precisamente en la fase de cimientos. Así que yo voy a compartir la clase de autoridad espiritual, que es la clase número 1 de la fase de Empodera. Empodera tiene dos clases donde nosotros vamos a estar desarrollándolas, la clase de autoridad espiritual y la clase de conquista espiritual. Por causa de la contingencia, nosotros vamos a estar dándolas a través de las redes sociales, pero normalmente estas clases son presenciales. Así que les invitamos a que tomen esta clase con seriedad. Busca una pluma, busca una libreta y conéctate en esta hora que sigue. Si por alguna razón tú no estás siendo parte de una iglesia, pues te invitamos a tomar el discipulado con nosotros. Si esto puede ser de bendición para tu vida, pues aquí está disponible para ti. Al pasar la contingencia volveremos a las clases presenciales, así que por ahora tú puedes verlas a través de la página en Facebook. Voy a dar un momentito de silencio para que se conecten, para que cada uno de ustedes vaya ya preparándose. Ve por tu Biblia, ve por tu... si tienes iPad o computadora, no sé cómo tú desarrolles tu escuela, pero ve por tus notas para que estés listo y empezamos la clase de autoridad espiritual. Así que estamos en esta clase, 30 segundos de silencio, estamos listos, conéctate y empezamos en 30 segundos. Muy bien, bienvenidos a esta clase en línea de autoridad espiritual. Qué bueno que te estás conectando con nosotros y vamos a comenzar esta clase con una oración breve. Padre, ponemos en tus manos esta sesión, esta clase, Señor, en línea de autoridad espiritual. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para cada uno de los que la ven, y que a través de esta transmisión tu espíritu, tu palabra llegue al corazón de cada uno, Señor, y que pueda, a través de esta contingencia que la gente está resguardada en casa, que esta clase, Señor, pueda ser para ellos una esperanza, que pueda ser para ellos un alimento fresco de tu espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Autoridad espiritual. Podemos nosotros
hablar mucho acerca de autoridad espiritual. Tenemos que resumir esta clase en algunos principios, en algunas sesiones cortas, así que a través de este curso, este seminario de autoridad espiritual, ustedes van a ser bendecidos, van a entender cómo trabaja la autoridad delegada, cómo trabajar con las personas que están bajo autoridad y cómo poder ser una persona que honre autoridad. Así que lo que quiero comenzar hablándote es cómo esta autoridad funciona en la vida diaria. La autoridad espiritual nosotros la vemos en una práctica diaria. Tú sales a la calle y tú ves una señal de tránsito, tú ves una autoridad ahí, tú ves un semáforo y es una autoridad ahí que está. Y aunque no veas un policía, aunque no veas a alguien, pero tú ves cómo la autoridad está presente en la casa, en el hogar, en la familia. En todos lados hay autoridad. La Academia Militar de Estados Unidos investigó acerca de quién eran los mejores líderes, y esta academia tiene la visión de preparar líderes para su nación. Ellos tenían los conceptos de que un líder era una persona que tiene personalidad o carisma, alguien que tiene muchas habilidades o capacidades, alguien que tiene el don de mando, alguien que con su sola presencia impone temor a los demás, o alguien que te inspira respeto. Pensaban más en características que en carácter. Esto lo aprendí de un gran amigo, un maestro de la palabra de Dios, a quien yo bendigo mucho, Alfredo Cerez. Él me enseñó mucho acerca de autoridad, y él me enseñó a través de una pequeña clase que tuvimos personalmente, principios muy importantes que he desarrollado en mi vida y que también los he podido transmitir a más personas en diferentes áreas de servicio. Así que honro a este gran amigo y profeta que ha sido una bendición para mí. Y él me comentaba cómo el concepto de las personas que estaban en autoridad estaba más basado en características que en carácter. Y nosotros no podemos basar la autoridad en características, sino en carácter. Así que hablar de autoridad espiritual es hablar de carácter. Y a través de este estudio ellos se dieron cuenta que los mejores líderes eran los mejores seguidores. Y aquí es algo muy importante que hacer una pausa, porque si tú quieres el día de mañana ser un líder, hoy tienes que aprender a ser un seguidor de alguien más. Los mejores líderes son aquellos que están dispuestos a someterse a otras autoridades y a seguirlos. Juan 5:19 nos enseña cómo Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí vemos que Jesús solo seguía al Padre, y por hacerlo ha producido el más grande liderazgo de toda la historia. Porque los mejores líderes son aquellos que tienen los valores de una institución o de una iglesia, en nuestro caso, que pertenecen y que son miembros de ese liderazgo y que reconocen la autoridad y reconocen ser personas de principios. Así que los líderes que están bajo autoridad mañana serán aquellas personas que podrán ejercer autoridad sobre otros, porque los mejores líderes son los mejores seguidores. Si tú estás ahora siguiendo a alguien, yo te invito a que permanezcas siendo un discípulo. No siempre eres el primero. Es muy importante que aprendas a ser un segundo o un tercero, porque siempre que estés en un liderazgo, bajo un liderazgo, estarás aprendiendo, estarás creciendo, estarás sometiendo tus ideas y tu carácter a otro para ser pulido. Así que comencemos hablando de la autoridad. El origen de toda autoridad es Dios. Él es ese manantial de autoridad para cada uno de nosotros. La autoridad tiene su origen en Dios mismo. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tenemos autoridades espirituales, civiles, morales, sociales. No importa el tipo de autoridad, toda autoridad proviene de Dios. Así que aunque haya autoridades
que no reconocen a Dios han sido puestas por Dios, según lo que acabamos de leer en Romanos 13, han sido puestas por Dios. Así que aunque diga el necio, no hay Dios, aún así Dios lo creó, como dice Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Una de las formas en que Dios juzga a una nación es a través de un gobierno que precisamente lo usa para quebrantarlo, usa autoridades. Cuando Dios juzga a una nación, pone a un presidente o pone a un líder, un gobernante, un tirano para juzgar. A veces Dios pone autoridades para juzgar. Si tú recuerdas a Nabucodonosor, Nabucodonosor era la vara de Dios para castigar a Israel. Aunque Babilonia no reconociera a Dios, Dios usó a este hombre para que en manos de él fuera instrumento y trabajar con Israel. La forma en que Dios resuelve problemas siempre es levantar líderes. Si tú recuerdas, en el tiempo de Faraón, que fue usado para traer un juicio sobre Israel, Dios levantó un líder, porque líderes resuelven problemas. Cuando Dios vio a Israel en Egipto, Dios llamó a Moisés. Cuando quiso entrar o meter a su pueblo a la tierra prometida, levantó a Josué. Cuando quiso integrar a toda la nación, levantó a Samuel. Cuando quiso restaurar a Israel, que estaba destruida, Dios levantó a Nehemías y a Esdras. Siempre tú vas a encontrar que Dios levanta líderes para traer sobre la nación que Dios quiere restaurar una solución. Porque la respuesta a esa solución se llama liderazgo. A ese líder Dios le dio una visión y lo rodea de hombres que creen en él y cumplan el propósito. Un ejemplo es Moisés, lo rodeó de 70 ancianos, hombres, príncipes, que Dios puso su espíritu sobre ellos. Y nosotros vemos cómo Aarón fue también un instrumento en las manos de Dios para traer a la vida de Moisés un descanso. ¿Por qué? Porque líderes resuelven problemas. Líderes resuelven problemas. Dios levanta siempre a un líder para llevar a otros a un nivel más alto. Si quieres liderazgo, entonces tendrás problemas. Tienes que entender esto. Muchos quieren servir a Dios sin problemas. Precisamente cuando tú quieres servir a Dios, tú te vas a meter en los problemas de otros. Tú vas a meterte en los problemas de una familia y resolverlos. Vas a meterte en los problemas de una institución, inclusive en los problemas de tu ciudad o de tu nación. Porque el liderazgo es la respuesta de Dios y los líderes son los que resuelven esos problemas. Así que bienvenido al lugar donde hay problemas. Si tú quieres ser un hombre de autoridad, tienes que aprender a ser un hombre o una mujer que no teme a los problemas. Si quieres ser una iglesia grande, pues bueno, tendrás muchos problemas. Si tú quieres ser una iglesia de 10, solo tendrás 10 problemas, pero si quieres ser una iglesia de 1000, tendrás 1000 problemas. Así que cada uno será un problema, cada uno será una carga, pero líderes aprenden a cargar a otros, porque la respuesta de Dios a la crisis es levantar líderes que cambien la situación. Tú recordarás a Mandela o a un hombre que es un ícono, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que trajo a través de su liderazgo libertad a la raza negra. Ambos, tanto Mandela como Luther King, trajeron libertad a la raza negra en sus lugares. Porque líderes cambian la situación de su nación. Líderes cambian la situación y resuelven problemas. En sus tiempos los problemas eran la segregación, era el racismo. Pero Dios usó estos líderes para traer cambios a la nación. Porque la respuesta de Dios ante la crisis es levantar líderes que cambien la situación. Hoy el mundo está en crisis. Hoy el mundo no sabe qué hacer. Bueno, líderes son la respuesta de Dios. Y sin duda alguna, tú que me estás viendo, eres la respuesta de Dios para esas crisis. Moisés era el administrador de negocio de su suegro. Moisés estaba sometido a su autoridad.
porque nadie puede ser autoridad si no está sometido a autoridad. Ese es un principio que tienes que comprender. Nadie puede ser autoridad sin estar sometido a una autoridad. Así como los niños obedecen a los padres, así como los alumnos a los maestros, las ovejas a los pastores, los trabajadores a sus jefes, los empleados tienen que obedecer a autoridad. Inclusive el jefe tiene un jefe más y ese jefe tendrá otro jefe más. Sobre el que vigila más alto, arriba hay uno más alto que está sobre él. ¿Por qué tenemos que estar sometidos a autoridad? Porque es la autoridad precisamente la que va a trabajar tu carácter. Cuando Dios quiere bendecir a una nación, envía situaciones difíciles. Cuando Dios quiere producir un cambio en un gobierno, en una nación, lo primero que hace es enviar crisis o enviar hambre. Un ejemplo es Salmo 105, versículo 16. Dice la Escritura: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Así que aquí vemos hambre en la tierra y aquí vemos a un líder que Dios levanta en el hambre llamado José. Pero vemos a un líder que fue enviado como siervo, que tenía que ser procesado en su carácter. Dios quiere trabajarte para que tú seas la solución de la nación y de naciones. Dios quiere trabajar en tu carácter. Y si tú ves los sueños de José, no comenzó gobernando ni reinando, comenzó siendo siervo, comenzó siendo esclavo, siendo vendido, comenzó en crisis. Pero en toda crisis donde él estaba, siempre él tenía una solución. Cuando estaba con su amo, él tuvo la gracia de Dios para ser la mano derecha de él. Pero después le levantaron un falso, que él estaba acostándose con la mujer de ese amo, era mentira. Y así que fue a la cárcel injustamente. Y en esa cárcel había situaciones difíciles. Así que ahí en esa cárcel también Dios lo usa para que se convierta en la mano derecha del hombre que estaba gobernando la cárcel. Y entonces esa es la situación que lo promueve para estar ante los pies o ante la presencia de Faraón. Llegó un hombre en crisis, dos hombres, el copero y el panadero, y ahí en esos momentos él les ayudó. Y cuando se recordaron, uno de ellos, que había sido José el que había dado la revelación del sueño, lo mandó llamar porque Faraón estaba en crisis. Faraón estaba luchando con sus sueños también, porque venía una crisis para todo Egipto. Y en esas crisis Dios levanta hombres. En este caso fue a José. Pero antes de eso envió hambre a la tierra. Si tú recordarás la historia, los hermanos de José vienen a él porque hay hambre en toda la tierra. Así que cuando la tierra tiene hambre o la tierra tiene crisis, como en este tiempo está una crisis mundial, es el tiempo de levantar líderes, es el tiempo de que hombres se levanten, mujeres se levanten bajo autoridad y sean solución ante estas crisis. Cuando vemos la vida de Daniel, por ejemplo, lo vemos en tiempo de crisis. Él siempre estaba observante de las cosas que necesitaba el rey. Y entonces era un buen consejero. Cuando Dios quiere cambiar la nación, siempre envía hambre. Hechos 11:28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Así que cuando hay hambre, cuando hay crisis de hambre, siempre Dios va a enviar una respuesta, una solución. Es el tiempo en que tú veas las crisis como oportunidades. Es el tiempo que tú veas las crisis como oportunidades. Ahora mismo esta crisis es una oportunidad. Y por eso te estoy enseñando este curso, para que tomes de las crisis los mejores momentos para levantarte. Agabo profetizó en el tiempo de hambre, y en el tiempo de hambre los profetas se tienen que levantar.
En el tiempo de crisis los profetas se tienen que levantar, tu voz se tiene que levantar en este tiempo de crisis precisamente. La iglesia de Antioquía se preparaba con ofrendas para el Señor, pero también se preparaba con ofrendas de víveres. En el capítulo 12 de Hechos vemos cómo Pablo es enviado para llevar una ofrenda. En el capítulo 13 vemos cómo hay un cambio en la iglesia de Antioquía en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de oportunidad. Dios levantó a este hombre llamado Pablo para ser un apóstol o establecer un gobierno apostólico. Así que Dios envía crisis, Dios envía hambres para levantar líderes, para levantar Pablos, para levantar hombres de Dios que lleven el evangelio, pero que también lleven la respuesta de Dios a la humanidad. Si entendemos esto, entonces tendremos la identidad correcta en el tiempo de la crisis. Quiero que veas a José nuevamente, porque cuando él ve a sus hermanos, él tiene la oportunidad de matarlos, él tiene la oportunidad de meterlos a la cárcel. Ahora él es la mano derecha de Faraón. Pero él entiende que para ese tiempo es que Dios había permitido todo eso. Y le dice a sus hermanos, no fueron ustedes, sino que Dios había puesto todo esto preparado para que se cumpliese la palabra, la profecía o el sueño y ser preservación para nuestra gente, para nuestra familia, y se cumpla el propósito de Dios. Así que cuando hay crisis, el líder entiende que no es algo personal, el líder entiende que no es un ataque personal, sino que es un proceso el cual Dios permite para traer un cumplimiento de propósito a su vida y a todos los demás. Por eso aquí la autoridad tiene que caminar de la mano con la fe. La autoridad y la fe van de la mano. Este entendimiento de autoridad te puede ayudar a ti a ser un hombre de fe. José era un hombre de fe, por eso entendía la autoridad. Vemos nosotros en Mateo capítulo 8, versículo 5, una historia que nos habla acerca de un hombre de autoridad. Y dice la Biblia que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Quién es el centurión? Es un hombre romano que tiene a su cargo 100 soldados. Y este le rogaba y le decía, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Hagamos una pausa aquí. Hay un hombre que es un líder, hay un hombre que es un centurión, hay un hombre que es autoridad. Y viene a Jesús. ¿Qué está pasando? Viene a Jesús. Es un hombre que tiene autoridad, pero viene a Jesús. Jesús es un hombre de autoridad. Pero su autoridad es espiritual. Su autoridad es mayor que la autoridad terrenal. Así que aquí es importante entender lo siguiente. Un hombre de autoridad reconoce a otro hombre de autoridad. Y cuando un hombre de autoridad reconoce a otro hombre de autoridad, entonces sucede algo poderoso. Quiero que vuelvas a leer conmigo lo que dice Mateo 8:5. Cuando viene el centurión y le dice, mi siervo está atormentado. Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que aún en Israel no ha hallado tanta fe. Jesús está hablando de fe, pero el siervo o el centurión le está diciendo, yo soy un hombre bajo autoridad. ¿Cómo? ¿Por qué está hablando de fe? ¿Y por qué está hablando de autoridad? Pareciera que son dos temas diferentes. No, es que el centurión reconocía autoridad, porque él estaba bajo autoridad. Porque si estás hablando de autoridad, entonces tú entenderás fe. ¿Cómo se conectan la fe y la autoridad? Este hombre le habló con autoridad. Este hombre le dijo, yo estoy bajo autoridad. Y yo le digo a este, ve y va, ven y viene.
yo no soy digno que entres a mi casa, Señor. Solo di la palabra. Él entendía autoridad, porque cuando él daba órdenes, él esperaba que esas órdenes se hicieran una realidad. Porque una autoridad tiene que funcionar con mando, con poder. Así que él sabe que si él ordena algo, sus soldados lo tienen que hacer. Así que él sabía que Jesús al hablar, no sé cómo sucedería en el mundo espiritual, pero cuando tú hables, mi siervo va a sanar. Porque yo entiendo que es estar bajo autoridad. Así que di la palabra y mi siervo sanará. Y volvemos nosotros a leer esta escritura. Al versículo 10 dice, al oírlo Jesús dijo a sus discípulos, a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús está viendo la fe cuando ve a un hombre que le dice, yo entiendo autoridad, yo entiendo autoridad. Hay cosas que no pueden separarse, la autoridad y la fe no pueden ser separadas. Aquí hay dos principios muy importantes. Un hombre de autoridad será un hombre de fe. Un hombre de autoridad será un hombre de fe. Cuando una persona tiene autoridad, como el centurión, puede entender la fe. Cuando una persona tiene rebeldía, no puede entender la fe. Así que si tú eres hijo y desobedeces a tus padres, tú vas a ser un hombre de poca fe. Pero si tú eres un hijo que obedece a sus padres, cuando tú tengas que trabajar la fe, tú vas a poder ser una persona de fe. ¿Por qué? Porque creo, porque declaro, soy optimista. No, porque entiendes autoridad. Y cuando tú entiendes autoridad, tú puedes desarrollar fe. Pero si tú eres rebelde y si tú no obedeces a tus padres, cuando tengas que usar fe, no vas a poder desarrollar fe, porque has fallado en autoridad. De manera que aquellos que se someten a sus autoridades pueden desarrollar mayor fe. Un hombre de fe será un hombre que tendrá autoridad. Un hombre de fe será un hombre que tendrá autoridad. Así que cuando tú tienes fe, tú puedes desarrollar también autoridad. Así que las dos van de la mano, y si creces en autoridad, crecerás en fe. Y si creces en fe, crecerás en autoridad. Y es como un círculo que va creciendo, que va avanzando, porque fe te llevará a mayor autoridad, y mayor autoridad te llevará a mayor entendimiento de fe. Y es lo que pasó con el centurión. Ahora Jesús, siendo el Hijo de Dios, también entendía autoridad civil. ¿Por qué Jesús tiene que hacerle un milagro a un centurión romano, si es quien tiene aplastado a su pueblo? Jesús, imagínate esta escena, Jesús está viendo la multitud, y sabe la multitud que ese es un hombre romano, y ese hombre romano lo odia, todos los judíos lo odian, porque está oprimiendo a Israel. Jesús debería oponerse ante él, porque es el Mesías, es lo que ellos esperan, pero Jesús entiende autoridad. Jesús es el Hijo de Dios, y Jesús entiende autoridad. De manera que Él, no solamente porque lo ama, porque es bueno, sino porque sabe que es un hombre de autoridad, y sabe que le está hablando con fe, y sabe que esa autoridad civil está reconociendo su autoridad, que no es de esta tierra, sino que es una autoridad celestial. Así que él responde y le dice, ve. Y cuando él va, se da cuenta que la palabra que Jesús dio, su siervo fue sanado. Así que aquí vemos cómo trabaja la fe y la autoridad, con un ejemplo muy sencillo, pero a la vez muy poderoso. Él es un hombre romano, general del ejército, un hombre de gobierno, que se acerca a Jesús, a un judío, que es un pueblo cautivado, esclavizado, y entonces le abre su corazón y le dice su necesidad. Pero como es un país cautivado, así que él siente que Jesús es un judío que tiene la obligación de escucharlo, pero entonces este hombre llamado Jesús escucha a un hombre de autoridad, ve su fe, y entonces le responde y le hace este hermoso milagro.
La razón por qué lo hizo, solo Jesús la sabe. Ni yo puedo saberla. Pero sin duda alguna fue su fe. Pero también fue que Jesús sabía que estaba bajo autoridad. Porque toda autoridad sabrá reconocer a otra autoridad diferente a la suya. Aquí podemos ver a un sacerdote y a un rey. Un sacerdote ejerce un nivel de autoridad, pero un rey ejerce otro nivel de autoridad. ¿Quién es mayor, el rey o el sacerdote? ¿Quién gobierna sobre quién? La realidad es que, así como vemos la historia del centurión, así como nosotros vemos cómo esta autoridad civil reconoce a una autoridad espiritual, el centurión está reconociendo la autoridad espiritual, o en otras palabras, el rey está reconociendo la autoridad sacerdotal. Así que Jesús tiene autoridad espiritual sobre el centurión. Una autoridad siempre le dará lugar a otra autoridad. No va a competir, no lo va a obligar, sino que va a dar su lugar. Y en esa área se someterá. Si es en el área laboral, tú te sometes. Pero en ese trabajo, tú puedes tener a un maestro. Y tú puedes ser el jefe de esa persona en el trabajo. Pero luego vas a la escuela y tu empleado ahora es tu maestro. Porque tú eres un alumno que está estudiando. Y ahora ese empleado ya no es empleado, ya es maestro. Y tú te sometes a las tareas que haga te diga el maestro. Pero retornas a la empresa y tú eres su jefe. Y ese maestro se somete a tu autoridad. Eso es lo que está pasando. Y si nosotros lo hacemos, vamos a poder crecer en autoridad en la vida diaria. Porque no se puede encontrar verdadera autoridad si no se tiene fe. Es lo que pasó con el centurión cuando el centurión reconoce la autoridad de Jesús. Es lo que pasa con el sacerdote, con el rey. Se someten el uno al otro. Este hombre tiene fe que su orden va a ser ejecutada porque es un hombre de autoridad. Así que Jesús ve la fe de él. ¿Quieres aumentar tu fe? Entonces reconoce a otras autoridades y sométete a ellas. ¿Quieres crecer en fe? Sométete a autoridades. ¿Quieres crecer en fe? ¿Quieres aumentar tu fe? Entonces pide la autoridad. Pídele a tu pastor, pídele al jefe de trabajo, pídele a tu padre, quien sea autoridad, que te desarrolle a un nivel más alto y empieza a crecer en demandas o instrucciones más altas. Así que cuando tu fe aumenta, tu entendimiento aumenta también. Y cuando tu entendimiento aumenta, entonces tú empiezas a ver a tus autoridades de otra forma y los honras y creces. Y cuando esto sucede, tú te vas a otro nivel de fe. Y cuando llegas a ese otro nivel de fe, tu comprensión de autoridad aumenta y es algo que está creciendo continuamente sin parar. Obediencia te lleva a donde tu entendimiento no te puede llevar, porque obediencia es cuestión de autoridad. Tú estás sometido porque tú crees que esa autoridad sabe lo que está haciendo y tú confías en tu autoridad, aunque a veces no entiendes la instrucción que te da. Sí, estamos viendo cómo funciona la fe y la autoridad. Así que a través de la fe y a través de la autoridad empiezas a crecer. Las personas no crecen a golpes. Las personas crecen cuando tienen fe y cuando saben someterse a autoridad. No todo el que tiene ministerio tiene autoridad. Eso es muy importante entenderlo. No todo el que tiene ministerio tiene autoridad. Estamos hablando de autoridad y fe, pero el ministerio, tú puedes ser pastor, tú puedes ser líder de alabanza, tú puedes ser líder de panderos, tú puedes ser líder en cualquier área, pero no meramente porque tienes ministerio tienes autoridad. Pero todo el que tiene autoridad tiene ministerio. Eso sí, cuando una persona tiene autoridad espiritual, sin duda alguna va a tener un ministerio. Si yo tengo autoridad espiritual, yo voy a salir a mi ciudad y voy a ver la situación y voy a resolverlo. Y entonces eso me lleva a servir. Ministerio es servicio, ministerio es servir. De manera que si tengo autoridad, yo tendré
un ministerio para desarrollar. Uno de los problemas de los ministros jóvenes es que al no entender este concepto, ellos pierden el ministerio y pierden la autoridad. ¿Por qué? Porque tienen mucha pasión. Pero cuando tienes mucha pasión, Dios te somete a personas que te pulan. Dios te somete a personas que te digan no. Dios te somete a personas que empiezan a trabajar en tu carácter. Y entonces tú dices, no me entienden. ¿Por qué están limitándome por tu pasión o esa pasión entre comillas? Pero la realidad es que Dios ha puesto a esa persona en medio de toda tu pasión y aceleramiento para trabajar en tu carácter. Y si tú te sometes a autoridad, entonces tú vas a tener ministerio. Pero si tú no te sometes a autoridad, aunque prediques, cantes, profetices, tu ministerio va a ser cortado, no va a tener gracia. Dios corta ministerios retirándoles su voz. No es quitándote el pastorado, no es quitándote el liderazgo de alabanza, pero puede ser un apóstol seco, un apóstol muerto, un apóstol sin la voz de Dios. Porque la manera en que Dios corta una autoridad es quitándole su voz. Lo hizo con Saúl, lo hizo con Sansón, lo hizo con diferentes hombres en la Biblia. Cuando Dios quiere cortar una autoridad, no lo mata. No digas, mátame Señor, quítame la vida si estoy haciendo algo malo. No, Dios no te va a matar. Dios va a dejar de hablarte. Porque la manera en que Dios corta una autoridad es retirándole su voz. Porque la voz es lo que crea todas las cosas. Así que volvamos al tema, porque estoy tomando algo de otra clase que veremos más adelante. Así que Dios respalda a quien Él llama, Dios respalda a su autoridad, pero Dios no respalda a aquel que no se somete. Así que para tener autoridad o ser un hombre de autoridad tiene que ver con tu corazón. Y aquí quiero darte un principio, y es que la grandeza de un hombre está basada en su sencillez. La grandeza de un hombre está basada en su sencillez. Este hombre es un ícono de sencillez. Este hombre es un gran hombre de sencillez, Nelson Mandela. Y sabes, principios cristianos, sus padres lo enseñaron en principios cristianos. Él creció con la base bíblica, sabía autoridad, conocía autoridad, y por eso su sencillez lo llevó a la grandeza. Cuando no entendemos nosotros autoridad, cuando viene el orgullo, cuando te ensoberbeces, cuando entonces dices soy líder, soy esto, soy aquello, soy el jefe, ¿sabes qué sucede? Cuando no entiendes autoridad, no le das lugar a las autoridades que están contigo, no trabajas de la mano con otras autoridades delegadas, te enorgulleces, entonces cuando no entiendes autoridad, vas a caer en autoritarismo. Hay una gran diferencia entre autoridad y autoritarismo, porque el autoritarismo es la perversión de la autoridad. Anota esto, el autoritarismo es la perversión de la autoridad. Cuando una persona no entiende autoridad y se ensoberbece, entonces el autoritarismo aparecerá en tu vida. Cuando ejerces autoridad, cuando ejerces una verdadera autoridad, tú vas a ser una bendición para los demás. Pero cuando no ejerces autoridad, cuando te beneficias solamente de la autoridad que eres, sin duda alguna vas a caer como terribles hombres en la historia que mataron a millones de personas y que se impusieron por el miedo, el terror hacia otros. Un autoritarista, un hombre o una mujer que no lo sigue la gente, que no es un liderazgo de influencia, no es un liderazgo que está basado en influencia, sino en temor. No es un liderazgo al cual la gente quiere seguir, sino debe seguir, y eso no funciona. En el liderazgo espiritual eso no funciona, eso no va a trabajar en el liderazgo espiritual. No va a trabajar en el liderazgo que Dios te ha llamado en el ministerio que tienes. Dios quiere llevarte de la mano a un crecimiento, quiere darte más dones, quiere darte más poder, más unción. Pero si tú no sabes administrar lo que tienes y vas a caer en autoritarismo, Dios te ama tanto que cierra
la llave, cierra el fluir de su espíritu para ti, porque Él no te quiere perder. Entonces, vamos cerrando esta clase. Cuando nosotros no entendemos autoridad, caemos en autoritarismo, que es la perversión de la autoridad. Pero ejercer autoridad produce bendición. Ejercer autoritarismo produce opresión y temor, manipulación, control, confusión. Y eso hace que la gente no se desarrolle, que no crezca. Pero un liderazgo de influencia siempre estará basado en esos tres principios, que son propósitos de la autoridad. Número uno, una persona en autoridad es un proveedor. Cuando tú estás en autoridad, no estás para servirte, estás para servir, para proveer, estás para dar. Cuando tú estás en autoridad, tú eres un proveedor de otros. Tú provees alimento como padre, tú provees instrucción como madre, como padre, tú provees a los demás seguridad, tú provees en lo que tú hagas. Si eres una persona que trabaja en gobierno, si eres una persona que está en una empresa, tú provees a los demás, provees soluciones, provees principios, provees enseñanza, provees crecimiento. No exiges algo sin antes haber provisto, no exiges resultados sin antes haberle dado herramientas. Número dos, la autoridad, el segundo propósito de la autoridad es proteger. Tú proteges como autoridad, tú darías la vida por otros, tú darías la vida por las personas que tú estás teniendo bajo tu cobertura. No estás para servirte, que ellos mueran por ti, estás para morir por ellos. Tú estás protegiéndolos porque los amas, porque la autoridad protege, la autoridad cuida, la autoridad resguarda. Así que lo segundo es que una autoridad trae protección. Cuando una autoridad falla en la protección, cuando una autoridad deja de proteger, entonces la gente que está bajo su autoridad se llena de inseguridad, se llena de temor. Lo tercero es que una autoridad guía a otros. No anda empujándolos, los guía. El pastor va delante de las ovejas, no va arriándolas, va delante de las ovejas. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Es un facilitador, es una persona que conoce el camino, es una persona que sabe a dónde va, a dónde se dirige y sabe cómo llegar, y entonces la gente lo sigue, la gente camina con él. Él va guiándolos. Es como el pastor que va guiando a su rebaño a pastos verdes. El pastor es el guía, el pastor es el protector, el pastor es el proveedor, el pastor es autoridad. De manera que cuando persona provee, protege y guía, entonces está cumpliendo la función de ser autoridad. El autoritarismo explota a la gente, el autoritarismo destruye, manipula, mata, roba, está buscando, es como la Biblia dice, el asalariado, solo está buscando cómo aprovecharse de la gente. Pero el verdadero liderazgo que Dios levanta, y eso es la tristeza que muchos tienen, porque no están siendo llevados por autoridad, sino por autoritarismo. Y esa es la falla de la autoridad espiritual en muchos líderes que han abusado de rebaño, han abusado de los empleados, han abusado de las personas que están ahí, piensan que están para servirles, pero ellos están para servirlos a ellos. Piensan que están para tomar de las riquezas de ellos, pero no piensan en darles a ellos. Así que esta clase te ayuda a que podamos entender lo que verdaderamente es una autoridad espiritual. Y si tú quieres que Dios te levante, entonces piensa en que tú vas a resolver problemas de otros. No es para que resuelvan tus problemas, es para que tú sirvas a otros, es para que tú guíes a otros. Es para tú proveer, es para que tú te conviertas en un liderazgo de influencia en los demás. Así que en esta primera sesión, en esta primera clase de autoridad espiritual, pregúntate esta noche si verdaderamente en tu corazón están los principios correctos, si verdaderamente en tu corazón está la base, y si no, esta noche hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios. Y quiero invitarte a que ores conmigo. Y si por alguna razón tú has fallado en esto,
Es el tiempo de volver a Dios, es el tiempo de venir al Señor y de pedirle al Señor no solo perdón, sino pedirle al Señor que cambie tu mentalidad, tu manera de pensar. Ahí donde estás, cierra tus ojos conmigo. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por cada persona que está interesada en crecer en su autoridad espiritual. Cada persona que está interesada, Señor, en aumentar su nivel de fe. Cada persona que está interesada en servir al prójimo, resolver los conflictos, problemas, enseñar a otros a caminar por el camino que le han dado, Señor. Y cada persona que está hoy determinada a ser una autoridad espiritual, hoy te pido que te reveles a ellos. Hoy te pido, Señor, que una unción fresca venga sobre sus vidas y que entendimiento mayor sea desatado sobre su espíritu y que ellos sean levantados por ti, Señor, para que en tu gracia y en tu poder traigan a esta generación, traigan a este mundo que está en caos y en confusión, abusado por autoritarismos, abusado por gobiernos totalitarios, abusado, Señor, que se levanten hombres y mujeres de influencia. Yo profetizo que se levantan hombres y mujeres con un liderazgo de servicio, con un liderazgo de amor, con un liderazgo de influencia en el nombre de Jesús, y que esa gente tú la preparas, esa gente tú la equipas, esa gente tú la levantas, esa gente tú la estás empoderando ahora mismo para llevarlo a otro nivel, y que a través, Señor, de recursos como este tú los preparas y tú estás levantando tu rebaño, estás levantando tu remanente para traerlo en este tiempo tan difícil, tan crucial de la historia en la que nos ha tocado vivir, para traer soluciones a los hogares, para traer soluciones a empresas, a ciudades, a escuelas, a hombres y mujeres que están perdiendo la fe. Ellos son la solución. Yo profetizo que tú levantas a la iglesia como solución a los conflictos que están azotando este mundo. En el nombre de Jesús, que son sal, que son luz, y que tú los usas poderosamente. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos en la siguiente clase de autoridad espiritual. Cada lunes estaremos conectándonos, así que nos vemos en la siguiente clase. Y doy gracias a Dios por tu vida, porque estás con fe, estás con hambre, estás con anhelos sinceros anhelos de Dios para crecer, para estar conectándote a través de las redes sociales. Hoy lo que estamos llamando Iglesia en casa, y estás creciendo a través de esas enseñanzas. Bendigo tu vida, bendigo a cada persona que se ha conectado. Estamos transmitiendo en vivo en este momento y oramos para que tú crezcas en este tiempo difícil, en este tiempo en el que estamos viviendo momentos cruciales en la historia de la humanidad, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y estamos viendo cómo mucha gente llena de temor, mucha gente llena de ansiedad, necesita a un hombre, a una mujer que se levante, y esa persona eres tú. Así que bendigo tu vida, bendigo tu familia, y te doy gracias por conectarte. Nos vemos en la siguiente clase de autoridad espiritual el próximo lunes, y con la ayuda del Señor en todas las actividades que estamos teniendo a través de la página en Facebook. Dios te bendiga, nos vemos pronto.